En el inicio de la década de 1990, cuando la Guerra Fría llegaba a su fin y la Unión Soviética se disolvía, la aviación mundial parecía estar a punto de entrar en una nueva era de confianza y modernidad. Sin embargo, el destino quiso que un avión nacido en ese contexto de incertidumbre, el Ilyushin Il-96, terminara convertido en un símbolo de resistencia y fiabilidad. Diseñado en la oficina de Ilyushin y fabricado por la planta de Voronezh, este avión de fuselaje ancho fue el primer cuatrimotor ruso en volar con un diseño enteramente moderno y competitivo frente a gigantes occidentales como el Boeing 747 o el Airbus A340. Su primer vuelo oficial se realizó el 28 de septiembre de 1988, pero fue en 1992 cuando entró oficialmente en servicio. Lo curioso es que, en pleno siglo XXI, este modelo que algunos llaman anticuado sigue operando con dignidad, mientras Boeing enfrenta crisis de reputación y fallas técnicas que han sacudido la confianza del público. Existe una posibilidad real de que lo que creemos sobre los avances de la aviación comercial moderna esté equivocado. Pero claro, si descubrimos la verdad, entenderemos por qué un avión que muchos consideran obsoleto puede ser más seguro que los símbolos de la aviación actual. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte en ninguna de nuestras increíbles historias. El Il-96 fue desarrollado como una evolución directa del Il-86, el primer avión de fuselaje ancho soviético. Pero a diferencia de su predecesor, este modelo recibió mejoras estructurales y aerodinámicas que lo hicieron más competitivo. Con una longitud de 55,3 metros, una envergadura de 60,1 metros y un peso máximo al despegue de 250 toneladas, el Il-96 fue concebido para vuelos de largo alcance, capaz de transportar entre 262 y 300 pasajeros según la configuración. En comparación con el Boeing 767, su equivalente más cercano en la época, el Il-96 ofrecía una estructura mucho más robusta, diseñada con redundancia mecánica y márgenes de seguridad superiores. Lo que el mundo considera viejo y pesado en realidad escondía la clave de la fiabilidad. Una de las características más notables del Il-96 era su motorización. Equipado con 4 motores Aviavigatel PS90A, cada uno capaz de generar 16 toneladas de empuje, este avión alcanzaba una velocidad de crucero de 870 km por hora y un alcance de hasta 11.000 km. El diseño de los PS90A, aunque menos eficiente en consumo que los motores occidentales de General Electric o Rolls-Royce, estaba enfocado en la durabilidad y facilidad de mantenimiento. Esto generaba costos operativos más altos en combustible, pero compensados con menos fallas catastróficas y una vida útil más prolongada de los componentes. En contraste, Boeing y Airbus apostaban a la reducción de costos de operación inmediata, presionados por aerolíneas que exigían eficiencia antes que seguridad redundante. Tal vez los aviones modernos no sean tan seguros como creemos, pero si entendemos estas diferencias, podríamos exigir un cambio que devuelva la grandeza a la aviación. El Il-96, a diferencia de sus rivales occidentales, nunca alcanzó un gran número de ventas. Hasta hoy, apenas se fabricaron alrededor de 30 unidades, en comparación con los miles de Boeing 767 producidos. Sin embargo, el reducido número tuvo una consecuencia inesperada. La flota ha sido utilizada principalmente por instituciones gubernamentales, aerolíneas estatales y como transporte presidencial en Rusia y Cuba. Esto significa que el avión ha estado sometido a un nivel de mantenimiento extremadamente riguroso y a operaciones más cuidadas que las flotas comerciales occidentales, donde el objetivo es mantener los aviones volando la mayor cantidad de horas posible. Es por ello que, a pesar de su baja producción, el I-96 aún vuela en rutas clave y en misiones diplomáticas de alto riesgo, como el avión oficial del presidente de Rusia. Lo que parecía ser una debilidad, su poca difusión, terminó convirtiéndose en su mayor fortaleza. En lo técnico, el Il-96 fue pionero dentro de la URSS por incorporar una cabina con sistema de mandos fly-by-wire, comparable al de Airbus,
y con una tripulación reducida a 3 miembros, 2 pilotos y un ingeniero de vuelo en sus primeras versiones, más tarde solo 2 pilotos en variantes posteriores. Su fuselaje fue diseñado con materiales metálicos tradicionales, lo que lo hacía más pesado que los modelos contemporáneos occidentales que ya comenzaban a experimentar con materiales compuestos. No obstante, esta elección le dio al avión una resistencia estructural notable y facilidad para reparaciones en entornos menos sofisticados. Pilotos que lo han volado coinciden en que se trata de un avión sólido, noble y estable incluso en condiciones climáticas adversas, y que, a diferencia de los aviones modernos, no está al borde de la optimización, sino con márgenes amplios de tolerancia. Un punto clave en el debate sobre su confiabilidad es su historial operacional. El Il-96 no tiene registro de combates ni de operaciones militares directas, pero sí ha sido protagonista de vuelos en zonas de alta tensión política, llevando delegaciones oficiales en plena guerra de Siria, en conflictos diplomáticos con Estados Unidos y en operaciones de transporte estratégico. Ninguno de estos vuelos ha derivado en accidentes graves, lo que refuerza su reputación como aeronave segura. En contraste, Boeing, con miles de unidades en el aire, acumula un historial de incidentes cada vez más preocupante en los últimos años, particularmente con el 737 MAX, involucrado en 2 accidentes fatales en 2018 y 2019 que costaron la vida a 346 personas. ¿Qué preferirías tú como pasajero? ¿Volar en un avión moderno que promete ahorrar combustible o en un gigante soviético que nunca te ha fallado en lo esencial? Los costos operativos han sido siempre el mayor talón de Aquiles del Il-96. Su consumo de combustible es entre un 15% y 20% mayor al de un Boeing 767 o un Airbus A330. Además, la disponibilidad de repuestos fuera de Rusia es limitada, lo que complica su uso en aerolíneas comerciales internacionales. Pero esas desventajas quedan eclipsadas frente a una realidad más profunda. Mientras Boeing enfrenta acusaciones por priorizar los dividendos de los accionistas sobre la calidad de la ingeniería, el I-96 se mantiene como un avión construido bajo la lógica de que nunca falle, aunque eso signifique sacrificar eficiencia económica. En otras palabras, este avión simboliza un dilema más grande: la lucha entre la seguridad y la rentabilidad en la aviación moderna. Podríamos seguir confiando ciegamente en lo nuevo, aunque las pruebas nos griten lo contrario. O podríamos aprender del pasado y recuperar la esencia de lo que hizo volar seguro al ser humano. El nacimiento del Il-96 no puede entenderse sin recordar el momento histórico en que apareció. Era el final de la Unión Soviética, un imperio en colapso que intentaba no quedar rezagado en la carrera tecnológica con Occidente. A mediados de los años 80, mientras Airbus revolucionaba la aviación con el A320 y Boeing consolidaba su dominio con el 767 y el 747, la industria aeronáutica soviética sabía que debía dar un golpe sobre la mesa. El Ilyushin Il-86, su primer avión de fuselaje ancho, había quedado obsoleto en muy poco tiempo. Era pesado, ineficiente y poco competitivo. La respuesta fue clara. Había que crear un nuevo avión que, al menos sobre el papel, pudiera enfrentarse de igual a igual con los gigantes occidentales. Así nació el proyecto Il-96, cuya meta era demostrar que Rusia también podía diseñar una aeronave moderna, eficiente y tecnológicamente avanzada. Lo que nadie esperaba era que ese mismo avión, nacido de la urgencia, terminaría décadas después convertido en un símbolo de fiabilidad frente a la crisis de sus competidores. El primer prototipo del Il-96 voló en 1988, pero su entrada oficial en servicio se produjo en 1992 con Aeroflot. El diseño representaba una evolución lógica. Mantenía la configuración cuatrimotor, pero incorporaba mejoras en aerodinámica, reducción de peso, sobre todo, electrónica avanzada. Fue el primer avión soviético en introducir un sistema de mandos digitales Fly-by-Wire. Un salto enorme para una industria acostumbrada a depender de controles puramente mecánicos. La cabina también fue modernizada. Se redujo la tripulación requerida, pasando de los 5 miembros del Il-86 a 3, e incluso en versiones posteriores como el Il-96-300 se logró operar solo con 2 pilotos, al estilo de los Airbus A330. Esta reducción no solo significaba menores costos en personal,
sino también un avance en automatización que acercaba a Rusia a los estándares internacionales. En lo estructural, el avión se diseñó para resistir. El fuselaje del Il-96, con 55,3 metros de largo y 60,1 metros de envergadura, estaba construido principalmente en aleaciones de aluminio de alta resistencia. Mientras Airbus y Boeing comenzaban a experimentar tímidamente con materiales compuestos para aligerar peso, los ingenieros rusos optaron por mantener un enfoque conservador: aluminio, titanio y acero en zonas críticas. Esto hacía al avión más pesado que su competencia, pero con una ventaja estratégica: podía soportar daños, reparaciones improvisadas y condiciones operativas más duras. Lo que parecía una desventaja, su sobrepeso, se transformaba en un margen de seguridad que lo hacía más confiable en situaciones extremas. Uno de los mayores desafíos fue la motorización. Los soviéticos decidieron equipar al Il-96 con los nuevos motores Aviadvigatel PS-90A, cada uno capaz de producir 16 toneladas de empuje. Estos motores eran más modernos que los del Il-86 y ofrecían un consumo de combustible reducido en torno a un 10% respecto a su predecesor, aunque seguían estando detrás de sus equivalentes occidentales, como los General Electric CF6-80 o los Rolls-Royce RB211. Con los PS-90A, el I-96 alcanzaba una velocidad de crucero de 870 km por hora y un alcance de hasta 11.000 km, lo que lo convertía en un verdadero avión intercontinental. El empuje combinado de sus 4 motores lo hacía capaz de operar desde aeropuertos de gran altitud y en climas extremos, un requisito indispensable para la geografía rusa. Sin embargo, el precio era alto. Su consumo específico de combustible lo colocaba por detrás de los birreactores occidentales que dominaban el mercado en los años 90. En términos de capacidad, el Il-96 podía transportar entre 262 y 300 pasajeros, dependiendo de la configuración. Esto lo ubicaba en la misma liga que el Boeing 767-300 o el Airbus A330-300, aunque con un diseño más robusto y redundante. La redundancia era, de hecho, un sello característico. Los sistemas hidráulicos, eléctricos y de control estaban duplicados o triplicados, de manera que el fallo de un componente no significaba el fin del vuelo. Pilotos que lo operaron para Aeroflot en los años 90 recuerdan que era un avión que perdonaba errores, con márgenes amplios de tolerancia, y que transmitía una sensación de control estable incluso en turbulencias fuertes. Pero todo esto tenía un costo. El Il-96, al ser más pesado y menos eficiente, resultaba más caro de operar para aerolíneas comerciales que buscaban rentabilidad en cada litro de combustible. Mientras un Boeing 767 ofrecía un costo por asiento kilómetro más bajo, el Il-96 se volvía menos atractivo para un mercado global dominado por criterios financieros. Así se explica que hasta la fecha se hayan producido apenas unas 30 unidades, en contraste con las más de 1.200 del Boeing 767. Sin embargo, esa limitada producción también le dio un carácter exclusivo. Muchos de estos aviones fueron destinados a funciones estratégicas. La Fuerza Aérea de Rusia adoptó varias versiones como transporte presidencial y gubernamental. Cuba, a través de Cubana de Aviación, lo convirtió en su principal avión de largo alcance, y hasta hoy se mantienen en servicio para vuelos oficiales de alto nivel. Es importante resaltar que, a diferencia de Boeing, el Il-96 nunca tuvo que enfrentar un escándalo masivo por fallos técnicos o accidentes graves. Su historial de seguridad es prácticamente impecable, con apenas incidentes menores registrados y ningún accidente fatal atribuible a fallos de diseño. Lo que el mundo esperaba que fuera un fracaso, terminó revelando una lección. No siempre lo más nuevo es lo más confiable. Sin embargo, la gran pregunta persiste. ¿Por qué un avión con tan pocas unidades fabricadas y con un costo operativo mayor sigue en el aire, mientras Boeing, con miles de aviones modernos, enfrenta crisis que han puesto en duda la seguridad de la aviación comercial? Tal vez la respuesta no esté en los números de producción, sino en la filosofía de diseño que decidió apostar por la robustez antes que por la rentabilidad. Y si comprendemos esa diferencia, quizás podamos anticipar hacia dónde se dirige la aviación mundial. Cuando el Il-96 entraba en servicio en 1992,
Boeing ya se había consolidado como el fabricante más influyente de la aviación civil mundial. Su filosofía, sin embargo, había comenzado a mutar. En los años 70 y 80, Boeing era sinónimo de excelencia técnica, con modelos como el 747 o el 757 que conquistaron a aerolíneas y pasajeros por su fiabilidad. Pero a partir de los 90, con la creciente presión de los accionistas y la competencia feroz de Airbus, la prioridad dejó de ser únicamente la ingeniería y pasó a ser la rentabilidad inmediata. Ese cambio de rumbo sería, décadas más tarde, el inicio de una crisis que aún no ha terminado. Como es normal al inicio de cualquier relación, existe una mezcla de confianza y desconfianza. Creemos que lo moderno nos protege, pero las estadísticas comienzan a sugerir lo contrario. Y si aceptamos esa verdad incómoda, podríamos entender que la aviación actual paga un precio demasiado alto por la eficiencia. El Boeing 737 MAX es quizá el ejemplo más contundente de este viraje. Introducido en 2017 como la versión más moderna del 737, fue diseñado apresuradamente para competir con el Airbus A320neo. Con nuevas alas, mejoras aerodinámicas y motores más grandes, prometía un ahorro de combustible del 14%. Sin embargo, la decisión de adaptar un fuselaje de diseño de los años 60 en lugar de desarrollar un avión completamente nuevo trajo consecuencias fatales. Para compensar el cambio en el centro de gravedad causado por los nuevos motores, Boeing implementó un software de control de vuelo llamado MCAS. Este sistema, pensado para evitar entradas en pérdida, terminó siendo el origen de dos catástrofes: el vuelo de Lion Air 610 en octubre de 2018 y el vuelo de Ethiopian Airlines 302 en marzo de 2019. En total, 346 personas perdieron la vida. Los investigadores concluyeron que el MCAS, mal diseñado y sin redundancia adecuada, empujaba la nariz del avión hacia abajo basándose en la lectura de un único sensor. El mundo descubrió horrorizado que la eficiencia había sustituido a la seguridad en el proceso de diseño. En contraste, el Il-96, aunque menos eficiente, jamás introdujo un sistema tan frágil sin múltiples redundancias. Su filosofía de construcción seguía un principio simple: cada componente crítico debía estar respaldado por otro. La aviación soviética entendía que sus aviones debían operar en condiciones extremas, sin acceso a repuestos inmediatos, y por ello diseñaban con márgenes de seguridad amplios. Mientras Boeing reducía costos eliminando ingenieros, externalizando la producción y confiando en software corrector, los rusos mantenían la regla de hierro. El piloto debía conservar el control real en cualquier circunstancia. Tal vez no siempre se trata de volar más barato, sino de volar con la certeza de que el avión resistirá lo impensable. El Boeing 787 Dreamliner, otro ejemplo de la modernidad, también refleja esta tensión. Fue presentado como un salto hacia el futuro: fuselaje de materiales compuestos, motores Rolls-Royce Trent 1000 y General Electric GEnx, y una eficiencia de combustible un 20% mayor que la generación anterior. Sin embargo, el programa estuvo plagado de retrasos, sobrecostos y fallas técnicas. Apenas 3 años después de entrar en servicio, en 2013, la flota mundial del 787 fue puesta en tierra debido a incendios en sus baterías de ion litio. Nunca antes en la historia de la aviación moderna un avión tan reciente había sido retirado globalmente por razones de seguridad. Aunque luego fue certificado de nuevo, los problemas con las baterías, el fuselaje y los motores han continuado hasta hoy, con informes de grietas estructurales y fallos de calidad en la producción. En comparación, el Il-96 puede parecer arcaico, pero su fuselaje metálico tradicional no ha sufrido esos problemas. Sí, es más pesado y consume más combustible, pero no se incendia por defectos de baterías ni requiere suspensiones globales de emergencia. Lo que llamamos progreso tecnológico a veces esconde grietas que amenazan lo más importante: la confianza del pasajero. Los testimonios de pilotos refuerzan esta diferencia. Pilotos del Boeing 737 MAX han declarado que fueron entrenados apenas con manuales de iPad y simuladores básicos, sin un entrenamiento exhaustivo en el MCAS, porque Boeing no quería que las aerolíneas asumieran costos adicionales en instrucción. En contraste, pilotos rusos y cubanos que han volado el Il-96 describen al avión como una fortaleza que requiere conocimiento técnico profundo, pero que responde con nobleza cuando se le trata con disciplina.
Uno de los testimonios más repetidos es que el Il-96 da tiempo para reaccionar. Sus sistemas redundantes y estructura sobredimensionada permiten manejar emergencias sin que éstas se conviertan en catástrofes inmediatas. Las estadísticas también son reveladoras. El Boeing 737, en todas sus versiones, acumula más de 230 accidentes fatales en su historia, con miles de víctimas. El Boeing 787, a pesar de su juventud, ya ha sufrido múltiples incidentes relacionados con baterías, motores y producción. El Il-96, con más de 3 décadas en servicio, no registra accidentes fatales atribuibles a fallos de diseño o construcción. Aunque su baja producción limita la comparación directa, el contraste es suficiente para generar una duda inquietante. ¿Es la eficiencia realmente el camino más seguro? En cuanto a costos operativos, la diferencia es clara. El Il-96 consume más combustible y su mantenimiento fuera de Rusia es caro debido a la escasez de repuestos. Boeing y Airbus, con sus birreactores modernos, ofrecen ahorros inmediatos en costos por asiento kilómetro, lo que los hace atractivos para aerolíneas globales. Pero esa ventaja económica se convierte en una debilidad cuando aparecen problemas técnicos que ponen en riesgo vidas humanas y obligan a paralizar flotas enteras. Aerolíneas como American Airlines, Southwest o United han sufrido pérdidas millonarias por las inmovilizaciones del 737 MAX, mientras Cubana y Aeroflot han mantenido al Il-96 operando, aunque en una escala mucho menor. Quizás la verdadera economía no se mide en combustible ahorrado, sino en vidas preservadas y confianza mantenida. En definitiva, el precio de la modernidad ha sido alto. Boeing apostó por la eficiencia y la rapidez, pero sacrificó la esencia misma de la aviación. La seguridad como prioridad absoluta. El Il-96, con todas sus desventajas, se ha convertido en un espejo incómodo que refleja lo que la industria ha perdido en su obsesión por la rentabilidad. Podríamos seguir creyendo que lo moderno es siempre mejor, aunque los hechos nos demuestren lo contrario. O podríamos aceptar que, en ocasiones, lo antiguo resiste porque fue diseñado para nunca fallar. Hoy en día, más de 30 años después de su entrada en servicio, el Il-96 sigue surcando los cielos en misiones específicas y estratégicas. Aunque nunca alcanzó el éxito comercial de sus rivales occidentales, su presencia en rutas internacionales, sobre todo en vuelos presidenciales, lo ha convertido en un símbolo de confianza. Rusia mantiene una flota de Il-96-300 y variantes modernizadas como el Il-96-400, muchos de ellos dedicados al transporte del presidente y altos funcionarios. Estos aviones han sido adaptados con sistemas de comunicación encriptada, defensas electrónicas y comodidades de mando similares a las de un cuartel aéreo. Cuba, a través de Cubana de Aviación, también opera el I-96 como su avión insignia para vuelos transatlánticos, principalmente hacia Europa y Sudamérica. Países como Corea del Norte han mostrado interés en el modelo, aunque su acceso ha estado limitado por sanciones internacionales. Lo que parecía un avión condenado al olvido terminó encontrando un lugar en el corazón de gobiernos que necesitaban fiabilidad absoluta. Los testimonios de pilotos que han volado el Il-96 confirman la percepción de que se trata de un avión de hierro. Un comandante de Cubana declaró en una entrevista que el Il-96 es un avión que da confianza, porque sabes que está construido para soportar lo inesperado. Pilotos rusos lo describen como un avión que te da margen de reacción, en contraste con los modernos Boeing, que dependen más del software y de una precisión operativa sin fallas. Este tipo de opiniones no es casualidad. La filosofía soviética de redundancia y tolerancia a los errores humanos se refleja en cada vuelo. Incluso hoy, muchos consideran que el Il-96, pese a su tecnología menos avanzada en ciertos aspectos, transmite más seguridad psicológica a sus tripulaciones que algunos modelos modernos. Tal vez lo que hemos perdido con la obsesión por la eficiencia es la tranquilidad de saber que el avión resistirá incluso cuando todo falla. En términos técnicos, el Il-96 no ha tenido que enfrentarse a combates directos, ya que fue concebido únicamente como avión civil y de transporte estratégico. Sin embargo, su uso en entornos políticos y diplomáticos de alta tensión ha puesto a prueba su confiabilidad. Durante la guerra en Siria,
Aviones Il-96 fueron utilizados para trasladar equipos y delegaciones rusas hacia Damasco en medio de amenazas bélicas y riesgos de ataque. En más de 3 décadas de operaciones, no se han registrado pérdidas fatales ni incidentes graves atribuibles a fallos estructurales o de diseño. Un récord envidiable para cualquier aeronave de fuselaje ancho. En comparación con sus rivales, las ventajas y desventajas se vuelven claras. Frente al Boeing 767 y al Airbus A330, el I-96 pierde en consumo de combustible, costos de operación y disponibilidad de repuestos. Sin embargo, gana en redundancia de sistemas, resistencia estructural y confiabilidad a largo plazo. Mientras el 737 MAX quedó marcado por la tragedia y el 787 Dreamliner enfrenta problemas de calidad de producción, el Il-96 ha logrado mantenerse al margen de escándalos. ¿De qué sirve un avión que ahorra millones en combustible si a la mínima falla puede costar cientos de vidas y la confianza de todo un país? Las fortalezas del Il-96 se encuentran en su solidez. Motores diseñados para durar, fuselaje preparado para reparaciones rápidas, sistemas redundantes, cabina modernizada y un historial limpio en seguridad. Sus debilidades, en cambio, están en lo económico, más gasto en combustible, limitadas ventas, dependencia de repuestos rusos y escasa competitividad en un mercado global dominado por Occidente. Sin embargo, esas mismas debilidades han permitido que el Il-96 se conserve como un avión de nicho, usado solo por quienes valoran la fiabilidad por encima de la rentabilidad. Este contraste plantea la gran pregunta: ¿qué preferimos como sociedad? ¿Un futuro donde los aviones consuman menos, pero exijan que pilotos y pasajeros confíen ciegamente en sistemas automatizados que a veces fallan? ¿O un futuro donde los márgenes de seguridad vuelvan a ser prioridad, aunque eso signifique sacrificar eficiencia y dinero? Podríamos seguir confiando en lo nuevo, aunque la experiencia nos diga que no siempre es lo más seguro. O podríamos mirar al pasado y recuperar lo esencial. Aviones diseñados para no fallar, incluso en los peores escenarios. La conclusión es inevitable. El Il-96 no es perfecto. Nunca lo fue y nunca lo será en términos de economía o éxito comercial. Pero su supervivencia es una lección incómoda para la industria. A veces lo que sobrevive al paso del tiempo no es lo más rentable, sino lo que nunca traicionó el principio más sagrado de la aviación: llevar al pasajero sano y salvo a su destino. En un mundo donde Boeing enfrenta la tormenta más oscura de su historia, este avión soviético, nacido en la incertidumbre de 1992, sigue volando como un recordatorio de que el verdadero progreso no siempre se mide en eficiencia, sino en confianza. El Il-96 nació en un momento de crisis, cuando la Unión Soviética se desmoronaba y el futuro de la aviación rusa parecía incierto. Pese a ello, se convirtió en un avión que, más de 30 años después, sigue demostrando que la seguridad no siempre depende de lo más moderno, sino de la filosofía con la que se construye. Con apenas una treintena de unidades fabricadas, este avión ha sobrevivido como un gigante silencioso, utilizado en vuelos presidenciales, diplomáticos y estratégicos, sin registrar los desastres que hoy persiguen a modelos mucho más avanzados de Boeing. Existe la posibilidad real de que todo lo que nos han contado sobre la superioridad tecnológica de lo nuevo esté incompleto. Pero claro, si logramos entender esta contradicción, podríamos recuperar la esencia de lo que significa volar con confianza. La historia reciente de Boeing expone la otra cara de la moneda. El 737 MAX, con sus 2 tragedias, se convirtió en símbolo de un error imperdonable: priorizar la rentabilidad sobre la vida humana. El 787 Dreamliner, con sus baterías incendiadas y problemas de calidad, mostró que incluso las aeronaves más avanzadas pueden esconder debilidades críticas. En contraste, el I-96, considerado anticuado por muchos, ha mantenido un historial impecable, demostrando que los márgenes de seguridad y la redundancia técnica son valores que nunca deberían haberse sacrificado. El dilema es claro. La aviación moderna ofrece aviones más baratos de operar, con mayor eficiencia y alcance, pero al mismo tiempo ha demostrado que los atajos en la ingeniería pueden traer consecuencias fatales. El Il-96, aunque pesado, costoso y limitado en número, representa la otra visión, la de un avión construido para no fallar, incluso a costa de la rentabilidad.
Pilotos que lo han volado lo describen como una máquina noble, sólida y resistente, que da tiempo para reaccionar y transmite confianza. Esa confianza, perdida en gran parte por Boeing en los últimos años, es el activo más valioso que cualquier pasajero espera al subir a un avión. La lección que deja esta comparación es incómoda, pero necesaria. No se trata de glorificar al I-96 ni de demonizar a Boeing, sino de entender que la aviación no puede depender únicamente de cálculos financieros. La vida humana exige un estándar inquebrantable de seguridad. Podríamos seguir confiando en un modelo de industria que pone la eficiencia por encima de la confianza, aunque cada vez más pruebas nos digan que ese camino es insostenible. O podríamos rescatar lo mejor de lo que ya existía, aviones diseñados para soportar lo inesperado, aun cuando no fueran los más rentables. El Il-96 es, en esencia, un recordatorio. Un recordatorio de que la aviación nació de la obsesión por la seguridad, no por la contabilidad. Un recordatorio de que los márgenes de error no deben reducirse hasta el límite de lo aceptable. Y, sobre todo, un recordatorio de que lo que muchos consideran obsoleto puede ser, en realidad, lo que más protege nuestras vidas en el aire. En un mundo donde Boeing enfrenta la tormenta más oscura de su historia, este avión soviético de 1992 sigue volando como una sombra incómoda, desafiando nuestra fe ciega en lo moderno y recordándonos que, en los cielos, lo único que nunca puede negociarse es la confianza.